Buenas, soy Sara Rubio y trabajo en el Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y os voy a hablar de nuevos biomarcadores sanguíneos en las enfermedades neurodegenerativas. Empezaremos con una breve introducción y después os explicaré por qué han llegado tan tarde. Hablaremos un poco de cada uno de ellos y terminaremos con unas breves conclusiones. Para empezar, recordar que las enfermedades neurodegenerativas son la primera causa de discapacidad y la segunda causa de muerte, por lo que un diagnóstico temprano será muy importante para predecir el pronóstico y la respuesta al tratamiento. Hoy en día se diagnostican mediante PET y se apoyan en biomarcadores del líquido cefalorraquídeo, pero a día de hoy ya tenemos biomarcadores en sangre y es el motivo de esta charla. Simplemente decir que para que un biomarcador sea aceptado tiene que tener una sensibilidad y una especificidad buena y además que sea fácil de utilizar. Por eso los biomarcadores sanguíneos son buenos candidatos para desplazar a los biomarcadores en líquido cefalorraquídeo. Además, es interesante evaluar que no solamente sirvan para el diagnóstico, sino también para la evaluación del pronóstico y para ver cómo evoluciona la propia enfermedad. Pero, ¿por qué realmente estos biomarcadores han llegado tan tarde? Pues bueno, a día de hoy estos se determinaban en líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque las concentraciones eran más altas. Pero a día de hoy ya tenemos instrumentos suficientemente sensibles como para determinar las concentraciones en sangre. De hecho, ya hay muchos que tienen aprobaciones de la CLIA y la FDA en Estados Unidos y ya hay algunos aprobados por la Comunidad Europea. Es muy importante porque esto permite que se pueda utilizar para uso clínico y no solamente para investigación. Aún así, ha habido también otras limitaciones que hay que tener en cuenta en las determinaciones en suero, como por ejemplo que puede estar afectado por la existencia de proteasas o por ejemplo el propio metabolismo, el aclaramiento hepático o renal, también la existencia de anticuerpos o la propia albúmina. Pero el factor que más influye es la edad. Se ha visto que estos biomarcadores aumentan fisiológicamente con la edad, por eso también hay que establecer valores de referencia en función pues, de todas estas características. Y es en algo en lo que estamos trabajando. Vamos a empezar con el fosfotau en la enfermedad del Alzheimer. Pues bueno, el fosfotau el tau es una proteína que está estabilizando los microtúbulos y que en la enfermedad del Alzheimer pues esto no pasa porque no se encuentra estabilizándolo, entonces está libre y se fosforila y es lo que vamos a determinar. Realmente los que han determinado y más se relacionan con la fisiopatología de esta enfermedad son el 181, el 217 y el 231. ¿Vale? Una cuestión importante de este biomarcador es que solamente se altera en pacientes con deterioro cognitivo debido al Alzheimer y no en otro tipo de deterioros cognitivos. Por eso es discriminante y es tan interesante. Decir que este biomarcador se ha estudiado mucho y hay muchos ensayos clínicos detrás y muchos estudios y se ha visto pues, que se asocia con las mediciones del amiloide beta, del tau y la neurodegeneración que se determina mediante biomarcadores en líquido cefalorraquídeo y PET. Este, por ejemplo, es un ejemplo en el que cogieron pacientes con tau PET positivo y amiloide beta PET positivo. Se les hicieron determinaciones en plasma de fosfotau y se les hicieron también los biomarcadores en líquido cefalorraquídeo. Se vio que los pacientes tau PET positivo, el mejor biomarcador que más se correlacionaba con el PET era el fosfotau. Y los amiloide beta PET positivo, pues las determinaciones de fosfotau eran y tenían prácticamente el mismo rendimiento que los del líquido cefalorraquídeo.
Como os he dicho, es un biomarcador que solamente se altera en la enfermedad del Alzheimer, entonces pues podría servir como diagnóstico diferencial estableciendo circuitos como por ejemplo el que se propone aquí, en el que si determinamos que un paciente tiene una determinada o puede tener una determinada neurodegeneración, pues hacerle previamente un fosfotau y en función pues, de sus niveles pues ya confirmar mediante biomarcadores en PET o sea, hacerle un PET o biomarcadores en líquido cefalorraquídeo o, por ejemplo, hacerle otro tipo de biomarcadores como son los neurofilamentos de los que os hablaré ahora. También es interesante el tema de los ensayos terapéuticos porque van a llegar unos fármacos que se pueden utilizar en las etapas más tempranas de la enfermedad. Entonces, para hacer ensayos clínicos se necesitaría reclutar a gente y realizarles pues, muchos PET, con lo que esto conlleva a niveles económicos. Entonces, lo que se propone es hacer previamente un cribado con estos biomarcadores y los que les salga positivo, pues ya directamente realizarle un PET. Y ahora os voy a hablar de los neurofilamentos, en concreto de los neurofilamentos ligeros. Estas son unas proteínas que se encuentran en los axones mielinizados y que cuando hay un daño neuroaxonal pues se liberan al líquido cefalorraquídeo en grandes cantidades y también pasan a la sangre, pero en menores cantidades. De hecho, son 50 veces menos de las concentraciones en líquido cefalorraquídeo. Pero las correlaciones entre las concentraciones en líquido cefalorraquídeo y en sangre pues son buenas y pues bueno, las podemos ya determinar. A diferencia del fosfotao, este sí que se eleva en las diferentes enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple, el ELA, etc. Y no solamente sirve para evaluar la enfermedad, sino también para evaluar la propia neurodegeneración o la respuesta al tratamiento. Y bueno, este es un campo que está en continua investigación y que se ha hecho pues, estudios de otras moléculas como es el beta 40, 42 y sus ratios, pero a diferencia de los anteriores, esta se necesita pues, una tecnología más especial como es la espectrometría de masas, que normalmente los laboratorios clínicos pues, no se dispone de ellos. También se han evaluado los nuevos biomarcadores en traumatismo craneoencefálico leve y pues se ha visto que también están aumentados en estos síndromes neurodegenerativos. Y bueno, hay otras muchas biomoléculas que están en investigación. Vamos a terminar recordando que las enfermedades neurodegenerativas tienen una alta carga morbimortalidad en nuestra sociedad y que actualmente pues, las diagnosticamos mediante PET y biomarcadores en líquido cefalorraquídeo, pero que ya tenemos biomarcadores en sangre, aunque queden bastantes aprobaciones de la Comunidad Europea para su determinación. Vendrán de la mano de los nuevos fármacos modificadores de la enfermedad y bueno, nada, terminar diciendo que el fosfotao y los neurofilamentos pues son los biomarcadores que mejor futuro tienen a día de hoy. Y nada, con esto me despido, espero que os haya gustado y que disfrutéis del congreso. Un saludo.